Hola, en este video realizaremos una breve mención de los derechos subjetivos y trataremos de explicar cómo a través de la aplicación del principio de prohibición de abuso del derecho se limitan esos derechos subjetivos. Sea lo primero entonces mencionar de qué debemos entender por derechos subjetivos. Pues maestros como Arturo Valencia Sea, Alessandri, entre otros más, explican que los derechos subjetivos deben entenderse como facultades o como poderes que tienen los sujetos para la satisfacción de sus necesidades. ¿Y quiénes son esos sujetos? Pues cuando hablamos de esos sujetos, estamos hablando de personas naturales, estamos hablando de personas jurídicas, pero también estamos hablando de sujetos colectivos de derecho. Y cuando hablamos de personas naturales, ¿a quiénes nos referimos? Pues a todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su sexo, edad, estirpe o condición. Pedro, Juan, Lucía, María, Antonia, sean mayores de edad, sean menores de edad, sea que se trate de personas con algún tipo de discapacidad, etcétera. Todas esas personas naturales, sean capaces, sean incapaces. Cuando hablamos de personas jurídicas, pues hacemos mención a esos entes, a esas ficciones legales que son sujetos de derechos y obligaciones, como por ejemplo las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, pero también las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, etcétera. Y cuando hablamos de sujetos colectivos de derecho, pues estamos hablando, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Estamos hablando, por ejemplo, de las comunidades raizales en San Andrés y Providencia. Estaríamos hablando del pueblo romo o gitano, entre otros. Todos estos son los que debemos entender como sujetos que pueden tener esas facultades o poderes para la satisfacción de sus necesidades. Ahora bien, el ejercicio de esos derechos, ¿cómo se da? El ejercicio del derecho de esa persona natural, de esa persona jurídica, de ese sujeto colectivo de derecho, ¿cómo se da? Pues debe darse aplicando lo que dispone el numeral primero del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. Esto es, sin abusar del propio derecho. Usted debe respetar el derecho ajeno y en el ejercicio de su derecho no puede violentar, no puede vulnerar el derecho ajeno. Cuando hablamos de derechos subjetivos, pues la doctrina también hace una especie de clasificación. Dice que esos derechos subjetivos pueden ser privados y dice que esos derechos subjetivos pueden ser públicos. ¿Cuándo esos derechos subjetivos privados? Pues cuando esa relación se da simplemente entre particulares. ¿Y cuándo públicos? Pues cuando esa relación se da entre particulares y el Estado. Sea que el particular tenga derechos frente al Estado o sea que el Estado pueda reclamar derechos frente al particular. ¿Cómo así que el Estado puede reclamar derechos frente al particular? Sí, por ejemplo, cuando nos imponen obligaciones de carácter tributario. Por ejemplo, el derecho que tiene el Estado colombiano a la emisión de la moneda. Pero también cuando el particular puede reclamar frente al Estado. Dentro de esos derechos subjetivos públicos tenemos el derecho de acción, que es el derecho de acudir al órgano jurisdiccional, acudir a los jueces de la República, acudir a la administración de justicia y en ejercicio de ese derecho poder obtener un pronunciamiento de fondo o un pronunciamiento que resuelva nuestra pretensión. Dentro de esos derechos subjetivos públicos también tenemos el derecho al voto, el derecho que tenemos a ejercer ese derecho, a que nuestro voto sea tenido en cuenta para efectos de elegir concejales, alcaldes, congresistas, presidente, etcétera, ahora que estamos cerca de unas elecciones. Dentro de esos derechos subjetivos públicos tenemos también el derecho a ejercer acciones como la acción de tutela, acciones populares, acciones de grupo. Pero quizás, y a eso haremos una mención breve, un grupo de derechos que son los derechos humanos. Derechos humanos que, según la doctrina internacional, según autores como Héctor Faúndez Ledesma, no son otra cosa
que esas prerrogativas que tiene todo individuo frente a los órganos de poder. Esos derechos humanos se establecen para salvaguardar al individuo frente al ejercicio del poder del Estado y tienen un efecto vertical en cuanto a que son los estados quienes responden por las infracciones de esos derechos ante sistemas de protección como el nuestro, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es por eso que los estados resultan en muchos casos condenados por permitir masacres, secuestros, privaciones injustas de la libertad, etcétera, etcétera. Es por eso que allá en esos sistemas no se condenan a grupos terroristas, no se condenan a los particulares, sino que corresponde a cada uno de los estados sancionar la violación interna de esos derechos humanos a través de la aplicación de su ordenamiento interno y frente al sistema de protección se reclama la responsabilidad del Estado. A eso se refiere el efecto vertical de esos derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos pues hay un desarrollo inmensísimo que trataremos seguro en otros videos, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica en 1969, ese grupo de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que desarrollan los derechos humanos, en fin. En lo que tiene que ver con los derechos subjetivos privados, pues tenemos derechos de carácter patrimonial, derechos de carácter extrapatrimonial y según correspondan cada grupo, pues vamos a tener derechos patrimoniales como el derecho a la propiedad o el derecho de dominio, el derecho de usufructo, el derecho de servidumbre. En otro grupo de derechos tendremos los derechos de tipo crediticio, los derechos intelectuales, los derechos universales, etcétera, los derechos familiares, que no podríamos dejar de mencionar, etcétera. Con esta breve mención, con esta breve introducción que tenemos hasta acá, que son muchos los poderes o facultades que tienen los sujetos, que cuando hablamos de sujetos no hablamos solamente de particulares, de Pedro, Juan, María, sino también de los que ya mencionamos, las personas jurídicas, los sujetos colectivos de derecho. Luego veremos cómo el ordenamiento también da protección especial al concebido o al que está por nacer, en fin. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el ejercicio de esos derechos subjetivos? Sucede que se da el nacimiento o el surgimiento de una relación jurídica que tiene de un lado al titular de ese derecho y de otro lado al que está obligado o a los que están obligados a respetar ese derecho. Es en términos del maestro Hans Kelsen que surge el concepto de justicia, ¿cierto? La justicia, dice o decía el maestro Kelsen, tenía como punto de partida la existencia de los derechos y la prohibición de interferencia en esos derechos. Entonces ya vemos cómo se va ejerciendo el derecho propio. No es como yo quiera, ni cuando yo quiera, ni frente a quien yo quiera, ¿no? Tiene unas limitantes, tiene unas restricciones. Y dentro de esas limitantes, pues está precisamente el del principio de prohibición de abuso del derecho. Y lo primero que correspondería es, bueno, ¿y qué es un principio? Pues sí, el principio es una concepción filosófica, pero más allá de ser una concepción filosófica, es la base de todo ordenamiento jurídico. ¿Por qué la base de todo ordenamiento jurídico el principio? Pues porque sirve para crear normas, sirve para interpretar normas y sirve para suplir o llenar vacíos o deficiencias que puedan tener esas normas. El principio es fuente del derecho, siempre. ¿Quién es el que tiene en cuenta el principio? El constituyente cuando va a elaborar esa constitución, el legislador cuando va a dictar esa ley y el funcionario judicial, el juez, cuando va a aplicar esa ley. Luego, ya con esta noción de principio vamos entendiendo, bueno, con esa concepción es que se va aplicando el ejercicio del derecho. Y sabiendo que eso es un principio, pues dentro de ese grupo, ese catálogo grande de principios que en otro video exploraremos a través de las fuentes del derecho procesal para nuestro caso, pues para este video vamos a hablar del principio de prohibición de abuso del derecho. Ya lo decíamos antes, encuentra su origen en el artículo 95, numeral primero de la Constitución Política, que nos dice que en el ejercicio de nuestros derechos nosotros no podemos
infringir o violar el derecho ajeno. No podemos abusar del derecho propio. La Corte Suprema de Justicia colombiana se ha encargado de explicarnos en términos muy sencillos, lo mismo que la Corte Constitucional, cómo o en qué consiste el principio de prohibición de abuso del derecho. Pues es una cosa muy sencilla. Allí, en términos simples, lo que nos dicen es que en el ejercicio del derecho propio no se puede cometer o no se puede infringir daño a otros. También nos dicen en esas referencias jurisprudenciales que el ejercicio de los derechos no puede utilizarse como arma frente a otros para dañar. Y entonces sería menester o sería necesario citar siquiera un par de ejemplos para ver cómo es que se aplica ese principio de prohibición de abuso del derecho. Un primer ejemplo reciente de ayer 26 de septiembre del 2023. Ayer en ámbito jurídico se conoció la noticia de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la prohibición de abuso del derecho en el caso de una mamá, de una madre, que fue a España, en donde reside la hija con el papá, trajo a la niña a Colombia y arbitrariamente o caprichosamente la señora quiso tener a la niña más tiempo del que se había acordado en esa relación, tuvo a la niña más tiempo en Colombia y con ese ejercicio arbitrario o caprichoso del derecho de custodia, pues claramente violentó o infringió el mismo derecho que le asistía al papá de la menor. Ahí tenemos un primer ejemplo fresquito que es apenas de ayer 26 de septiembre del 2023. Otro ejemplo de cómo se daría la aplicación de este principio de prohibición de abuso del derecho lo tendríamos en una relación que es frecuente en los ordenamientos, que es las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, entre sujetos que conceden la tenencia de sus bienes para que otro pueda habitar en algunos casos en ellos a cambio de un valor, de un canon de arrendamiento. Pues bien, ¿cómo se daría para el ejemplo la aplicación de este principio? Supongamos nosotros que quien se oferta como arrendador, sea una inmobiliaria o sea el propietario del bien, etcétera, decide que para elegir a su arrendatario va a exigir en el contrato de arrendamiento un depósito de 10 millones de pesos para efectos de otorgar esa tenencia. Ustedes dirán, pero es el arrendador, ¿lo puede hacer? No, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Por una razón sencilla. El artículo 16 de la Ley 820 del 2003, que es la norma que regula el arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, expresamente prohíbe que los arrendadores puedan exigir ese tipo de depósitos. ¿Qué pasa si el arrendador lo hace? Si el arrendador lo hace, pues está abusando de su propio derecho y con ello podría estar causando un daño al que ahora va a ser arrendatario. ¿Y por qué un daño? Porque el hecho del cumplimiento de ese depósito va a implicar para el arrendatario tener que dejar de emplear esa suma de dinero que ahora entrega en depósito, que perfectamente podría invertir en otra cosa o que podría solventar alguna necesidad que tenga. Otro ejemplo, otro ejemplo de cómo aplicaría este principio. Lo tenemos nosotros con otra relación común, la que se da entre el acreedor y el deudor. ¿Qué pasa si el que prestó esos 150 millones de pesos a 12 meses decide a mitad del plazo decirle al deudor, bueno, el interés ya no va a ser del 1% mensual, sino que le va a subir al 6 o al 7% mensual o al 10% mensual? Pues ese acreedor está abusando de su propio derecho. Está abusando de su propio derecho, ¿por qué? Porque está exigiendo el pago de un interés que está prohibido expresamente por el artículo 884 del Código de Comercio y que más allá puede ser objeto de sanción inclusive penal, toda vez que esa conducta podría tenerse como una conducta de agiotismo, ¿cierto? Un cobro
injustificado y exagerado de intereses. Con estos breves ejemplos, bueno, uno más. Otro ejemplo podría ser el que se dio en el año 2017 con una persona que ejerció acción de tutela contra providencia judicial, buscando con ello claramente eh, que se revocara lo que ya se había resuelto antes por un funcionario judicial. Cuando el caso llegó al conocimiento de la Corte Constitucional se dio cuenta que no se cumplían algunos requisitos intrínsecos y extrínsecos de procedencia de acción de tutela contra provincia judicial. En este caso se dio cuenta que no había ningún hecho nuevo, no había nada que ameritara que la Corte Constitucional le estudiara siquiera el caso, y la Corte dijo abiertamente, ese accionante abusó de su derecho, toda vez que, sin respetar los requisitos intrínsecos y extrínsecos de procedencia de la acción de tutela contra provincia judicial, presentó esta acción de tutela, desconociendo figuras como la de cosa juzgada. Espero entonces que con esta breve mención y con la citación de estos ejemplos, pues haya podido ilustrar con algo de suficiencia el tema de los derechos subjetivos o ejercicio y la aplicación del principio de prohibición de abuso del derecho. Nos vemos luego en un próximo video.